Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, señor senador, por sus palabras, al presidente de esta institución, a los empresarios italianos que nos acompañan. También nos acompaña una importante delegación del gobierno ecuatoriano, los ha nombrado el señor senador, está nuestro ministro de Talento Humano, Ciencia y Tecnología, nuestro ministro de Planificación, nuestro ministro de la Producción, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, viceministro de Comercio, secretaria ejecutiva de ProEcuador. Nos acompañan asambleístas del país, siempre en estas giras también buscamos que nos acompañen líderes sociales, representantes pescadores artesanales, de estudiantes. Aquí tenemos a María Ángel Muñoz, asambleísta, Mauro Andino, Esteban Melo, asambleísta por Italia, porque en Ecuador, con la nueva constitución, nuestros migrantes tienen representantes, 6 representantes a la Asamblea Nacional. Pero también nos acompaña un importante grupo de empresarios ecuatorianos que están sentados acá a mi derecha. Entonces también a ellos pues un cariñoso saludo y bienvenida. Algo entendemos italiano, ¿no? Porque estudiamos en Bélgica, francés, español. Yo trabajé un año con italianos allá en los páramos andinos. Lastimosamente, básicamente aprendí malas palabras en italiano. Y sobre todo ciertos periodistas y ciertos asambleístas del Ecuador nos tienen acostumbrados a entender cualquier cosa, ¿verdad? Podemos entender. Y muchas gracias por sus palabras, senador, muchas gracias por sus palabras, señor presidente. Es un privilegio para mí compartir con ustedes esta presentación de mi país en esta histórica ciudad de Milán, ciudad milenaria a la que los celtas del norte le dieron el nombre de Midland o Medelhan, hace más de 1400 años. Los romanos la conquistaron por las armas, pero Milán les conquistó el corazón y la llamaron Mediolanum, tierra del medio. Después vinieron los góticos y los lombardos, los españoles y los austriacos. Muchos han gobernado la ciudad a través de su historia, pero ha sido Milán la ciudad que siempre ha gobernado a todos con su magia. Así que estamos muy contentos de estar esta tarde aquí. Y les traigo un abrazo fraternal, cariñoso, solidario, de 15 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, que como dice el lema de nuestro país, amamos la vida. Ecuador es un país que defiende la vida en todos los aspectos. Somos un pequeño paraíso situado en la mitad del mundo, donde la luz no deja sombra al mediodía, provocando una luminosidad que deja absortos a quienes nos visitan. Y aunque la zona ecuatorial supondría un trópico delirante, nuestro Ecuador es una joya de diversidades climáticas, biológicas y culturales, que nos ha valido el título de ser el país mega diverso más compacto del mundo. Sabemos que aquí hay empresarios del sector turístico de Italia. Esto es muy importante. Tenemos múltiples regiones naturales. Ustedes están viendo algunas muestras de aquello. Nos atraviesa la maravillosa cordillera de los Andes, la más larga del mundo, que nos regala nevados y glaciales eternos en la línea equinoccial y junto a valles fértiles y musicales, dividiendo nuestra geografía en costa marina, sierra andina, selva oriental, y además en nuestro mar tenemos esa maravillosa región única en el mundo, la región insular, nuestras islas Galápagos. Y todo esto en apenas algo más de 253.000 kilómetros cuadrados. Los ecuatorianos y ecuatorianas somos guardianes, además, de 6 patrimonios universales designados por la UNESCO. Las Islas Galápagos, las Islas Encantadas, Laboratorio de la Vida donde Darwin concibiera su teoría de la evolución, el Parque Nacional Sangay, todos estos 2 como patrimonios naturales. Pero tenemos nuestras bellas ciudades de Cuenca y la capital Quito como patrimonios culturales de la humanidad. Y no es casual que en Ecuador tengamos la tarea de velar por la conservación de 3 clases de patrimonios universales, naturales, culturales e inmateriales. Digo que no es casual porque, como dice nuestro lema nacional, Ecuador ama la vida. Propugnamos un nuevo paradigma de desarrollo que busca el buen vivir en armonía con la naturaleza, con un modelo sustentable que permita la permanencia y la diversidad de la vida y también de la diversidad cultural que nos enorgullece y caracteriza como este Estado pluricultural. Precisamente, el 5º patrimonio universal que tenemos es un patrimonio inmaterial
el sombrero de paja toquilla, equivocadamente conocido a nivel mundial como el Panama Hat, el sombrero de Panamá, porque cuando se construía el canal de Panamá, muchos de los trabajadores utilizaban ese sombrero, pero esos sombreros venían del Ecuador. Eso es patrimonio inmaterial de la humanidad y del Ecuador. Su origen es el Ecuador. Además de lo dicho, cabe acotar que el 22% de nuestro territorio está protegido en 44 reservas y parques naturales. Y entre esas áreas protegidas se encuentra nuestro Parque Nacional Yasuní, joya selvática del Pleistoceno y Reserva Mundial de la Biosfera, donde en 1 kilómetro cuadrado ustedes pueden encontrar más variedad de árboles que en toda la América del Norte, en 1 kilómetro cuadrado. Se nos ha catalogado como lo mejor del mundo por National Geographic. Se nos ha colocado en el top de los mejores sitios para visitar en el mundo, en Lonely Planet. Estamos considerados como el país que ofrece mejores condiciones para vivir, especialmente para los retirados. Estamos apostando al turismo como la empresa del futuro, y las publicaciones especializadas nos ponen entre los 4 o 5 principales destinos turísticos del planeta. Hemos ganado por varios años consecutivos la mejor ubicación entre los destinos que ofrecen excelentes condiciones para el retiro. De hecho, el primer lugar en condiciones para los retirados, porque Ecuador es un país que ofrece razonables, buenos servicios, seguridad, buen ambiente, con precios relativamente bajos, sobre todo para los ciudadanos retirados del primer mundo. Compartimos nuestro maravilloso país con ecosistemas complejos y delicados que estamos llamados a preservar. Es así que Ecuador tiene el primer lugar mundial en cantidad de invertebrados, 9.2 especies por cada 1.000 kilómetros cuadrados, el tercer lugar del mundo en anfibios, con 441 especies que en porcentaje suman el 10% del total mundial, en un país que es menos del 1% de ese territorio mundial. El cuarto lugar del mundo en aves, con 1.626 especies, que representan el 18% de todas las especies de aves en el mundo. De estas aves, 37 son endémicas, es decir, solo se encuentran en Ecuador. El país tiene el quinto lugar en diversidad de mariposas papiliónidas, con 69 especies, de las cuales 3 son endémicas. Y el sexto lugar en biodiversidad terrestre. De hecho, si se junta biodiversidad terrestre y marina, y Ecuador tiene 5 veces más mar que territorio continental, si se junta esa biodiversidad de la tierra con el mar, tenemos el primer lugar en el mundo en biodiversidad, en número de especies. Y por si esto fuera poco, tenemos el séptimo lugar en diversidad de plantas superiores con 17.000 especies, de las cuales se estima que aproximadamente 4.000 son endémicas. Tenemos el octavo lugar en diversidad de reptiles con 396 especies. ¿Y qué decir de nuestras hermosas flores? Precisamente por la luminosidad de la cual le hablaba al inicio de esta intervención. Flores que todo el mundo reconoce, son las mejores del mundo, la rosa ecuatoriana. Pero también tenemos, por ejemplo, muchas orquídeas. De hecho, en Ecuador existe el 18% del total de orquídeas que hay en el planeta. Sin lugar a dudas, queridas amigas y amigos, sin lugar a dudas, por su diversidad, por su vocación y por su ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del mundo. Si aquí hay hermanas y hermanos latinoamericanos, les ruego disculpas, pero visitando Ecuador ustedes en tan solo 7 días podrán conocer el esplendor natural de toda América Latina. Pues en nuestro país tenemos todos los climas y microclimas imaginables. En un mismo día el turista puede desayunar ante el majestuoso Océano Pacífico, luego almorzar junto a las nieves eternas del Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo, y llegar todavía a tiempo para cenar en plena selva amazónica, para emprender al día siguiente una aventura inolvidable en las Islas Galápagos a solo 2 horas de vuelo. Pero esta gama multicolor y vibrante de vida de nuestra naturaleza se complementa y enriquece aún más con la variedad de nuestras culturas, pues somos un país etnodiverso, también somos un país etnodiverso. Tenemos, además de una mayoría mestiza, yo soy mestizo, 14 nacionalidades indígenas con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a 2 pueblos no contactados que han preferido el aislamiento voluntario en el corazón de nuestra selva virgen. Y nuestra nueva Constitución del 2008, por eso define al Ecuador
como un Estado unitario, pero plurinacional y multicultural. En Ecuador tenemos, queridas amigas y amigos, los sueños tan altos como el vuelo del cóndor andino, el ave voladora más grande del planeta y la fascinación del diminuto picaflor, el único pájaro del mundo con la capacidad de volar hacia atrás. Ambos habitan en Ecuador. Y estamos construyendo, entre todas y todos, el sueño colectivo del buen vivir que le ofrecemos al mundo como una alternativa viable de futuro. El día de mañana voy a tener la oportunidad, y estoy muy emocionado por aquello, de entrevistarme con el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano de la historia. Entonces, los argentinos, pues muy orgullosos, dicen, el Papa es argentino. Como hay rivalidad, como en todos lados, ¿verdad? Hay rivalidades también en América del Sur, la rivalidad entre Argentina y Brasil es recurrente. Dilma dijo, bueno, Dilma Rousseff, presidente de Brasil, el Papa es argentino, pero Dios es brasileño. ¿Ya? Nosotros no tenemos nada contra aquello. De seguro el Papa es argentino, probablemente Dios es brasileño, pero también con toda certeza el paraíso es ecuatoriano. Bienvenido a nuestro país. Y este hermoso país está cambiando y para bien. Decía el señor senador, antes América Latina era el problema, Europa la solución, ahora parece que es lo contrario. Bueno, sinceramente no creo que se pueda decir que América Latina era el problema y que ahora Europa lo puede ser. Son diferentes procesos. Pero claro que había inestabilidad política, claro que teníamos grandes problemas y cuidado, claro que nos va bastante bien dentro de las circunstancias. Y fíjense, yo debería estar vendiendo a mi país, vendiendo a América Latina, ¿no? Promocionándola, pero debemos ser muy objetivos y realistas. Una cosa es que América Latina esté creciendo, tenga buenos indicadores macroeconómicos y otra cosa es que esté bien. Todavía tenemos grandes niveles de pobreza, desigualdad, población sin servicios básicos. Y análogamente, puede ser que Europa no esté creciendo, haya desempleo, pero todavía los niveles de riqueza de Europa y de capacidad para atender las necesidades de su población son infinitamente superiores a los de América Latina. Hemos empezado un proceso, pero para alcanzar ese nivel de desarrollo, no necesariamente el mismo modelo de desarrollo occidental, pero un nivel de desarrollo con dignidad, con necesidades básicas satisfechas, todavía falta mucho tiempo en América Latina. Lo importante es que hemos empezado, vamos en la dirección correcta, pero es un proceso. Y les insisto, ¿no? Puede ser que Europa tenga los problemas que tiene ahora, puede ser que América Latina haya mejorado sus indicadores macroeconómicos y sociales, pero todavía la diferencia en cuanto a riqueza, cantidad de bienes y servicios para atender a su población entre Europa y América Latina, esa diferencia son abismales. Pero tenemos otro problema en América Latina. Precisamente por políticas económicas, como con todo respeto se están aplicando en estos momentos en Europa. Europa rica, se aplicaban en la América Latina pobre. Por la falta de seriedad de ciertos gobiernos que pretendían que democracia era tan solo elecciones y que luego de ganar las elecciones podían hacer todo lo contrario lo que el mandante, nuestros pueblos, habían expresado y ordenado en las urnas. Por todo eso había inestabilidad política en América Latina y especialmente en Ecuador. Y esto, bueno, a Italia no le parecerá tan sorprendente porque también no es que es el país más estable políticamente de Europa, con todo respeto, pero nuestro sistema presidencialista, no es parlamentario, es presidencialista, ¿no? Se supone que debe tener mayor estabilidad, donde hay diferenciación, ¿no? Independencia entre el legislativo y ejecutivo. No es que cambia la mayoría en el legislativo y cae el poder ejecutivo. Sin embargo, antes de nuestro gobierno, nosotros asumimos en enero del 2007, los 3 últimos gobiernos no terminaron su mandato, fueron derrocados. Se decía que el pueblo ecuatoriano era ingobernable. Nosotros llevamos 6 años en el gobierno, 9 elecciones consecutivas ganadas, un apoyo popular bastante grande, como lo voy a demostrar más adelante, y hemos demostrado que es perfectamente gobernable, cuando existen gobiernos que realmente atienden a su población, que verdaderamente representan
a su gente, gente trabajadora, honesta, sacrificada. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Imagínense, ¿cómo se puede gobernar un país con un promedio de menos de 18 meses por cada presidente? Felizmente, todas estas cosas que eran graves problemas, en general en América Latina y en particular en Ecuador, sobre todo en Ecuador, como les manifestaba, han sido superadas y con creces. En los actuales momentos representamos un proyecto político que goza de una gran legitimidad democrática, de un gran apoyo popular, que ha ganado 9 elecciones consecutivas, entre ellas 2 reelecciones del presidente de la República en una sola vuelta. Nuestro sistema electoral es de 2 vueltas. Si no se llega al 50% en la primera vuelta, hay que hacer un balotaje, una segunda vuelta entre los 2 finalistas. Y nunca alguien ganaba en una sola vuelta. Las 2 últimas elecciones las hemos ganado de esa forma. Y hemos ganado 3 consultas populares, una buena expresión de la democracia vibrante, directa, que se vive en los actuales momentos en el país. Los resultados de las últimas elecciones en febrero de 17, y valga la oportunidad para agradecerle profundamente el apoyo popular que nos ha dado la comunidad ecuatoriana en Italia, donde barrimos, ¿no? Al igual que en toda Europa. El 17 de febrero tuvimos elecciones generales para presidentes y para parlamentarios, venciendo con 57.17% de los votos. Hemos aumentado después de 6 años. Normalmente la tendencia era que los gobiernos latinoamericanos a los 6 meses llegaban con 50, 60% de popularidad y a los 6 meses tenían 15%, ¿no? Después de 6 años de gobierno, hemos vencido en esas elecciones generales con 57.17% de los votos en una sola vuelta, aumentando medio millón de votos con respecto a la elección del 2009, y a 3 millones de votos, más de cerca de 35 puntos de diferencia con nuestro inmediato seguidor. Ecuador tiene 34 distritos electorales. Básicamente cada provincia, son 24 provincias, es un distrito electoral. Pero para mejorar la representación, para evitar que en provincias grandes todos los parlamentarios sean de una sola ciudad, el centro urbano más grande, las provincias más numerosas en población se distritalizaron. Entonces Pichincha, Guayas, Manabí están divididas en distritos, 4 en Pichincha, 4 en Guayas y 2 en Manabí, son 10 distritos, más 21 provincias restantes, distritos electorales en sí mismas, tenemos 31 distritos electorales. Y con la Constitución del 2008, nuestros migrantes, millones de ecuatorianos que viven fuera de su país, me debe referir brevemente a aquello, tal vez más adelante. En todo caso, Ecuador no era un país de gran emigración, pero hubo una crisis muy parecida a lo que está pasando en Europa, sobre todo en Chipre, en el año 99, donde se congelaron los salarios, bueno, fue un saqueo a la población, y en pocos años migraron centenas de miles de ecuatorianos que vieron perder su empleo, sus ahorros, etc. Para darle representación a esos millones de ecuatorianos que se encuentran fuera del país, residiendo en Italia, España, Estados Unidos, la nueva Constitución les otorgó, ya tenían el derecho al voto, pero también les otorgó el derecho a tener representantes. Entonces hay 3 distritos electorales en el exterior, por Europa y Oceanía, por Norteamérica y por Latinoamérica. Cada distrito con 2 representantes de los migrantes a la Asamblea. Gracias a la generosidad del pueblo ecuatoriano hemos ganado los 6 asambleístas del exterior, lo cual demuestra la confianza de nuestros migrantes en el gobierno, y tienen razón, porque ellos pueden considerar a nuestro gobierno como el gobierno de los migrantes. ¿Cuánto le debe el país a nuestros migrantes, no? Después de ese saqueo que fue la crisis del 99, donde se incautaron los depósitos, la mayor incautación de propiedad privada de la historia del país, en marzo del 99, se los devolvió un año después. Se eliminó la moneda nacional y se impuso el dólar. Cuando se congelaron esos depósitos, la tasa de cambio era 10.000 sucres dólar. Sucre era la moneda nacional de ese entonces. Es decir, si alguien tenía 1 millón de sucres en el banco, tenía $100. Se lo devolvieron un año después, le impidieron sacar su dinero, pero se lo devolvieron a 25.000 sucres en dólar y en dólares, con lo cual esos $100 se convirtieron apenas en $40 y succionaron 60% de los ahorros de la gente para financiar la crisis bancaria.
Ojalá Europa aprenda de otras experiencias y no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Somos expertos en crisis, no porque seamos iluminados, sino porque las hemos sufrido todas, ¿no? A inicios de los 80 tuvimos la crisis de la deuda, el 99 la crisis bancaria, etcétera. En todo caso, son esos migrantes que al salir de su país, con mucho esfuerzo, arriesgando su vida, viniendo a trabajar a Milán, a Génova, a Valencia, a Murcia, a Madrid, a Nueva York, a New Jersey, con esos euros que se ganaban, con esos dólares que se ganaban con tanto esfuerzo, los enviaban al país en lo que se llama las remesas de migrantes, y eso es lo que sostuvo la economía nacional después de la crisis terrible del 99 hasta antes de nuestro gobierno. Así que estamos muy orgullosos de sentirnos el gobierno de nuestros migrantes. Y gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano, de 137 representantes que tiene la Asamblea Nacional, el movimiento político del gobierno, se llama Alianza País, ha obtenido 100 asambleístas, es decir, 73% de esta asamblea, una mayoría no solo absoluta, sino una mayoría que se llama nuestra Constitución calificada, más de 2/3. Con eso incluso podemos hacer modificaciones a la Constitución, lo cual nos permitirá un gran nivel de gobernabilidad para los próximos 4 años. Estas son cosas importantes, porque la estabilidad política ha traído mucho progreso, y es inédito que en un país como Ecuador exista un proyecto político con tanto apoyo popular y con tanta representatividad. Hemos visto que el país es muy diferente. La gente de la costa es diferente a la gente de los Andes, la gente de los Andes es diferente a la gente de la selva. Algunos dicen que nuestro país es indescifrable, ¿no? Porque en los póster turísticos aparecen indígenas. Cuando juega la selección de fútbol aparecen afros. Y cuando van a nuestras embajadas solo hay blancos, ¿ya? En verdad hay afros, indígenas, blancos, mestizos, una variedad multicolor. Y hay grandes diferencias. Entonces el proyecto político que ganaba en la costa no ganaba en la sierra, o viceversa. Hoy tenemos un proyecto político que gana en cada rincón de la patria. Y por ejemplo, les hablaba de 34 circunscripciones electorales. En cada una de esas 34 circunscripciones electorales tenemos representantes para la Asamblea Nacional. Es decir, se trata de un proyecto con un inmenso apoyo popular y con una absoluta representación en cada rincón del país. Lo cual nos ha permitido avanzar muchísimo. Por supuesto, son círculos virtuosos, son interacciones. La estabilidad nos permite mejorar el nivel de vida de la gente. La mejora del nivel de vida de la gente nos permite más estabilidad. Y hemos avanzado mucho para tener una verdadera democracia real. Yo siempre decía que en América Latina no teníamos democracia, teníamos elecciones, porque habían formalismos, pero democracia real, acceso a derechos, etcétera, no existía. O existían para algunos, o muy segmentados, muy limitados. Hoy tenemos esa democracia real, tenemos esa estabilidad política, tenemos accesos a derechos, todavía falta, pero la gente sabe que el Estado está haciendo lo posible para cumplir con esos derechos. Estamos avanzando mucho, como lo vamos a demostrar, en igualdad de oportunidades, y estamos avanzando mucho en lograr condiciones de vida para la gente, sin que diga por esto que todos los problemas están resueltos. Falta mucho por hacer. Como siempre le decimos a nuestro pueblo, tenemos un país totalmente distinto al que recibimos hace 6 años, pero aún todavía muy lejano de aquel país de nuestros sueños. Y veamos de algunos de los logros económicos y sociales que ha tenido el Ecuador, que están siendo reconocidos a nivel mundial. Ustedes han visto a nivel turístico, publicaciones, etcétera. Aquí vamos a ver indicadores más duros que probablemente a gente de negocios como ustedes les interese más, los comprendan más, estén más familiarizados. Por ejemplo, en el último reporte de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano, el índice de desarrollo humano es el indicador más generalizado y de los más completos para ver el desarrollo de un país. Ustedes pueden tener el producto por habitante, pero con una mala distribución del ingreso, eso no significa que el país sea rico, esté desarrollado, etcétera. Entonces esto trata de juntar, son 3 elementos, no quiero profundizar en cuestiones técnicas. Ustedes saben que, tal vez, la mayoría sabe que soy economista,
manejo estas cosas, ¿no? Pero cuidado, a pesar de ser economista, soy una buena persona, como siempre digo. No quiero caer en cuestiones técnicas, pero es un indicador bastante completo de desarrollo. Y es el principal indicador que se usa a nivel mundial. Pues bien, Ecuador es de los 4 países. Hace un análisis, el reporte del 2012, coincidente con nuestro periodo de gobierno, del 2007 al 2012, el tiempo que llevamos en el gobierno. Y Ecuador es de los 4 países que más ha escalado posiciones en el ranking de desarrollo humano. Lo encabeza Tanzania, habría que analizar qué está sucediendo en Tanzania. Luego sigue Bielorrusia, algo sabemos de eso. Y luego sigue Ecuador con Hong Kong. Han aumentado 10 puestos en el ranking. De hecho, de acuerdo a la clasificación de la ONU, Ecuador ha pasado de ser un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Ni yo estoy de acuerdo con aquello. Todavía tenemos pobreza, todavía tenemos grandes problemas, pero ineludiblemente este incremento en ranking, esta reclasificación demuestra cómo el país está cambiando, cómo el país está avanzando. Y veamos indicadores un poco más económicos. Tal vez el principal para identificar el dinamismo de una economía, no necesariamente es un indicador de bienestar. El índice de desarrollo humano es más cercano al indicador de bienestar. Aquí de dinamismo de la economía. Pero resulta que la economía ecuatoriana es de las que más crece en América Latina. En el periodo de nuestro gobierno hemos crecido casi un punto por encima del promedio de América Latina. Con la crisis del 2009, que aquí en Europa algunas veces se la suele conocer como la crisis de Lehman Brothers, ¿no? América Latina decreció en promedio 2%, Ecuador creció 1%. Y recuerden, no tenemos moneda nacional, tenemos dólar, es decir, no tenemos uno de los principales instrumentos para reactivar una economía, para defendernos frente a crisis que pueden golpear el sector externo. Bueno, ustedes están viviendo aquello, lo que es no tener una moneda nacional, pero incluso el problema en Europa es menos grave, porque tienen una moneda común. Italia algo tiene que decir en el Banco Central Europeo. Ecuador no tiene absolutamente nada que decir en la Federal Reserve, el Banco Central del Ecuador. Pese a no tener ese fundamental instrumento de coordinación social, la moneda es el principal instrumento de coordinación social. De hecho, no quiero profundizar en las causas ni en las soluciones que nosotros creemos hay para la crisis europea, pero básicamente es una crisis financiera. Las capacidades de Europa están intactas, su productividad, su tecnología, su talento humano, su capital físico. Es un problema de coordinación y el mecanismo de coordinación es la moneda. Esto no es nada nuevo, esto es teoría keynesiana, ¿no? Que precisamente se desarrolló después de la Gran Depresión de finales de la década de los 20 del siglo pasado e inicio de la década de los 30 del mismo siglo, y donde aplicando políticas como las que se están aplicando en Europa, de ajuste fiscal, austeridad, etcétera, lo que hizo el presidente Hoover, el presidente norteamericano de esa época, fue profundizar la crisis y prolongarla. Por eso a esa clase política se le llaman políticas hooverianas, ¿no? Entonces, no necesariamente se está haciendo lo adecuado para superar una crisis. Luego de ese mal manejo de la Gran Depresión, surge toda la teoría keynesiana, de John Maynard Keynes, gran economista inglés. La macroeconomía, antes no existía macroeconomía, antes de ese episodio de la historia económica. Antes solo existía el liberalismo, por eso luego viene el neoliberalismo que dice que ha superado las fallas del liberalismo original y por eso ya no es necesaria intervención del Estado, etcétera. Porque después de la Gran Depresión se reconoce la necesidad que intervenga el Estado. Se genera la llamada política económica, política fiscal, política monetaria. Se genera, desarrolla la macroeconomía. Bueno, parece que todo eso se nos ha olvidado porque estamos, con todo respeto, pienso que se están repitiendo los errores en el manejo de la Gran Depresión. Pero en todo caso, la moneda es el principal mecanismo de coordinación social. Si las capacidades, una cosa es crisis real, otra cosa es crisis financiera. La crisis europea es crisis financiera, no es crisis real. Las capacidades están intactas. Fíjense lo que está pasando en España. No es que no hay casas, no es que no hay capacidad para hacer casas. Pero tal vez por esa falta de coordinación, las familias que necesitan casas se están quedando sin casas. Y los bancos que no necesitan casas están repletos de casas. Eso no es buena economía. Está fallando la política económica, está fallando la coordinación. ¿Okay? Y ese mecanismo de coordinación fundamental es la moneda.
Si hay un empresario que necesita empleo, que tiene sus máquinas, necesita contratar a un trabajador, y hay un trabajador que necesita empleo, puedo emitir dinero y darle un crédito a ese empresario. Con eso contrata al trabajador y se empieza a generar bienes y servicios en esa economía y empieza el círculo virtuoso de crecimiento, empleo, generación de valor agregado, etc. Entonces el dinero, la moneda, es el principal mecanismo de coordinación social. Fíjense los problemas que ustedes tienen por tener una moneda común. Nosotros tenemos una moneda extranjera. Pese a ello, en el 2009, por un buen manejo de la economía, por política contracíclica, haciendo exactamente lo contrario que se está haciendo en algunos países, América Latina decreció 2%, nosotros crecimos 1%, el siguiente año 3.3%, América Latina 6%, esto debe ser básicamente la recuperación de Brasil, pero recuerden que este es el efecto rebote, ¿no? Crece 6% después de haber decrecido 2%. Entonces, Ecuador fue el mejor país que enfrentó la crisis. Solo 2 países no decrecimos en el 2009 en América Latina. Y hemos mantenido muchas tasas bastante altas de crecimiento por esa adecuada política económica que más tarde me referiré en qué se fundamenta. De hecho, el sector industrial, no tengo esa cifra aquí, pero nos ha crecido un promedio del 7% en el mismo periodo. Y es un crecimiento bueno. Puede haber crecimiento empobrecedor, ya lo hemos sufrido en América Latina. Les insisto, el crecimiento no es indicador de bienestar. Ustedes pueden tener crecimiento empobreciendo a la gente, cuando todo se concentra en pequeños grupos. Pueden tener crecimiento sin generación de empleo. Pueden tener crecimiento aumentando desigualdades. Pues el crecimiento del Ecuador es muy sano. Por eso los resultados sociales, como lo hemos visto a nivel de índice de desarrollo humano. Sigamos, por favor. Por ejemplo, hay una caída constante y grande de la pobreza. El mayor desafío de nuestros países. El imperativo moral de Ecuador y de América Latina es superar la pobreza. De todo el resto nos podemos poner a discutir al día siguiente. Es superar la pobreza. Esa pobreza ha caído más de 10 puntos en nuestro gobierno y tiene una clara tendencia decreciente. Hemos pasado de 37.6% de pobres a 27.3%. Esto significa que más de 1 millón de ecuatorianos han salido de la pobreza, de una población de 15 millones. Y la pobreza extrema, que es la más grave, la indigencia, la que con un ingreso que ni siquiera puede garantizar la reproducción biológica de la vida, ha bajado 17 al 11%. En realidad se encuentra en 10%, ¿no? La última, una medición de hace 3 meses nos dio 9%. Ahora nos ha subido un poquito, pero esto está dentro del error estadístico. Entonces establezcamos que está más o menos en 10%. Por supuesto, para nosotros, mientras siga existiendo un solo pobre, será demasiado. Pero claramente es un crecimiento sano que está disminuyendo la pobreza y que está reduciendo uno de los principales problemas de América Latina. Sigamos, por favor. Que es la desigualdad. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, se llama CEPAL, ustedes probablemente habrán escuchado la escuela cepalina, todo el estructuralismo, la sustitución, industrialización sustitutiva de importaciones, etcétera. Es un organismo histórico muy importante en América Latina, tiene su sede en Santiago. Somos los países, los 3 países que más reduce pobreza y somos el país que más reduce desigualdad. Y estas son palabras mayores en el continente más desigual del planeta. América Latina tiene el triste título de ser la región más desigual, gente extremadamente rica, gente extremadamente pobre. El principal indicador de desigualdad a nivel económico es el coeficiente de Gini. Coeficiente que en América Latina en promedio ha bajado 2 puntos. Es un coeficiente muy duro de bajar, porque los factores de inequidad son factores estructurales, difíciles de cambiar. Por ejemplo, falta de acceso a buena educación, a la universidad, baja productividad del trabajo, etc. Pero en América Latina está reduciendo desigualdad. Pero Ecuador ha reducido 4 veces más que el promedio de América Latina y somos el país que más reduce desigualdad. Por supuesto, no significa que estemos bien. En este momento Ecuador, ese coeficiente de Gini, mientras más cercano a 1, más desigualdad, mientras más cercano a 0, más equidad, está en 0,43. En América Latina en promedio está en 0,50. Pero, por ejemplo, Europa fácilmente estará en 0,25, 0,27, ¿no? Mucho mejor. Europa es una región bastante equitativa. No así los Estados Unidos, que es el país desarrollado más inequitativo del mundo. De hecho, los pobres de Estados Unidos son mucho más pobres que los pobres italianos. En promedio, probablemente Estados Unidos tiene más ingreso per cápita que Italia.
pero los pobres de Estados Unidos son mucho más pobres que los pobres italianos. Europa se ha caracterizado históricamente, o al menos de la posguerra, por ser una región bastante equitativa. Y por eso ha podido también mantener estabilidad democrática, desarrollar sus democracias, etcétera, ¿no? Y es un crecimiento sano, como les decía, porque también es un crecimiento que genera empleo. En estos momentos tenemos la menor tasa de desempleo de toda América Latina, 4.1%, y la menor tasa de desempleo de la historia del Ecuador. Se han generado centenas de miles de puestos de trabajo. No los quiero deprimir, ¿no? Pero aquí tenemos comparación con algunos países europeos, ¿no? La tasa de desempleo. Y con la propia América Latina. Bueno, Japón se nos acerca un poco, ¿no? México, cuidado, México, con todo respeto, no necesariamente genera empleo, sino que su válvula de escape es la migración hacia Estados Unidos. Pero, bueno, por ejemplo, Perú tiene 6%, Alemania 6.7%, Argentina casi 7%, y Italia, de acuerdo a esta cifra, esto es 2012 me parece, sí, 11.6%, y países como España, que están sufriendo una grave crisis, tiene 26% de desempleo. Entonces les insisto, es un buen crecimiento. No solo tenemos altas tasas de crecimiento, lo cual es necesario para alcanzar el desarrollo, porque significa que está aumentando nuestra capacidad de generar bienes y servicios para atender necesidades humanas, pero no es suficiente, puede ser un mal crecimiento. Entonces, hemos visto que está reduciendo pobreza ese crecimiento, que está reduciendo desigualdad y que está generando empleo. Entonces, un crecimiento muy bueno, muy sano. ¿Cuál ha sido el motor de ese dinamismo económico? Yo le tengo que ser muy frontal y sincero. Cuando llegamos al gobierno, el país estaba destrozado. Habían formas de explotación laboral generalizada que jamás hubieran sido aceptadas en países como Italia, en países europeos. Tuvimos que reinstitucionalizar al país. Tuvimos que llamar a una asamblea constituyente y crear una nueva constitución en el año 2008. Yo llego al gobierno en enero del 2007. Todo esto generó un periodo de incertidumbre, eso es claro, ¿no? De señales un poco confusas a los inversionistas privados, nacionales, internacionales. Pero toda esa etapa ya ha sido superada. Y en estos años, el motor de la economía ecuatoriana básicamente ha sido la inversión pública. Sigamos. Tenemos el coeficiente inversión pública, Producto Interno Bruto, nuevamente, van a creer que exagero, ¿no? Pero yo les puedo mostrar toda esta cifra, más alto de toda América Latina, y ha sido la base del crecimiento. Les insisto, hemos vivido unos años de incertidumbre, reinstitucionalizado el país, el motor sin que jamás sea excluyente, de la economía ha sido la inversión pública, pero entendemos perfectamente que el motor de la economía sea el sector privado, generando puestos de trabajo, generando producción, generando valor agregado. Pero precisamente, como va a demostrar, esta inversión pública bien orientada ha sido incluyente. Los que han estudiado economía habrán leído el efecto crowding out de la inversión pública, que si ustedes invierten desde lo público, no se invierte desde lo privado, o viceversa. Bueno, eso asume cortísimo plazo, pleno empleo de recursos, una situación irreal que no existe y que no ha existido en Ecuador. Realmente una buena inversión pública atrae inversión privada. O es que un buen carretero no atrae inversión privada. O es que buena energía no atrae inversión privada. O es que talento humano no atrae inversión privada. Y esa ha sido la inversión pública del Ecuador todos estos años, como voy a demostrar con algunos ejemplos ilustrativos, no exhaustivos, porque si no, créanme que nos tenemos que pasar aquí unos 2 días para describir pues todo lo que se ha hecho a nivel de inversión pública. Pero veamos algunos ejemplos relevantes. Fíjense que el promedio de inversión pública, Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, es 5.7, nosotros estamos en más del 11, estos son datos para el 2011, teníamos datos más actuales, ¿no? No, bueno, pero este año esperamos superar el 13% en coeficiente inversión pública, Producto Interno Bruto. Sigamos. ¿En qué se traduce esta histórica inversión pública? Que ha pasado del 5 o 6%, estábamos en los promedios de América Latina, a este año vamos a superar el 13%. Y en términos absolutos, como ha crecido el Producto Interno Bruto, es el triple que antes de nuestro gobierno. Por ejemplo, en el sector energético, tener mejor energía, más estable, más barata, limpia, renovable.
En los actuales momentos estamos construyendo 8 megaproyectos hidroeléctricos, y aquí me han puesto también un proyecto eólico que no existía en el país. Este es otro récord por si acaso. Normalmente los proyectos eólicos están a nivel del mar. Nosotros acabamos de inaugurar el proyecto eólico más alto del mundo a 2.800 metros de altura en la provincia de Loja. Estos 8 proyectos hidroeléctricos, ¿ya?, más que duplicarán la potencia eléctrica del país y nos permitirá en el 2016, cuando están listos, todo se está construyendo ya, tener la matriz energética más limpia del planeta. Si pasamos, la matriz eléctrica más limpia del planeta. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Dónde está el encargado de la computadora? ¿Qué? ¿Ah? Ya, más despiertos, ¿no? Ok. En estos momentos tenemos 58% de la energía eléctrica de origen hidráulico, es decir, energía renovable, limpia. 34% de origen térmico, combustible, contaminación, incluso en nuestro caso importación, porque se importa el diésel. E incluso importamos energía, un 7%. Y como verán, y esto deben saber nuestros empresarios, hemos gastado cerca de 1.300 millones de dólares importando energía. ¿Ya? Importando energía. En verdad no sé, y tenemos 1% de biomasa. Bueno, en todo caso, antes de nuestro gobierno eran peores todavía estos indicadores. Esto era cerca del 44%, esto era el mismo 10% más o menos, ¿no? Y esto era 46%, es decir, era más lo térmico que lo hidráulico. Ya en el 2016, esto se está construyendo, o sea, ustedes pueden irlo a ver. Tendremos casi 94% de nuestra matriz eléctrica de origen hidráulico, con lo cual tendremos la matriz energética más limpia del planeta, energía eléctrica renovable. E incluso esto producirá un cambio estructural en la economía ecuatoriana. Ustedes saben que las economías pobres en desarrollo se caracterizan por exportar productos agrícolas primarios, o en general productos primarios. Históricamente nuestro país empezó con el palo de balsa para construir barcos, luego con el cacao, luego con el banano, ahora con el petróleo, pero productos primarios. Esto permitirá al país exportar servicios energéticos. Y de hecho ya se está trabajando a nivel de Sudamérica, a nivel de UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, para hacer la interconectividad eléctrica de toda la región, porque hay países que son superavitarios de energía, como Ecuador, y hay países o regiones deficitarias, como el norte de Chile. Entonces estaremos en capacidad en el 2016 de enviar energía a Chile. Y obviamente para el sector productivo tener una buena energía estable y barata. En los actuales momentos, con la matriz que tenemos, el kilovatio hora en Ecuador cuesta 6 centavos para el sector industrial. Y tenemos la energía más barata y de largo de toda la región andina al menos. Entonces esto es una de las expresiones de esa gran inversión pública que estamos realizando. Sigamos. Otro ejemplo es inversión. La espectacular, perdónenme la palabra, yo soy muy autocrítico, muy duro, me conocen mis colaboradores, ¿no? Pero realmente esa es la palabra, la espectacular reconstrucción vial que hemos realizado, ¿no? Se han intervenido, bueno, aquí me ponen en italiano, déjenme ver en español, se han intervenido miles de kilómetros de carreteras, de un total de 9.200 kilómetros de carretera hemos intervenido 7.820, de los cuales 6.440 están concluidas. Se han invertido cerca de 8.000 millones de dólares, lo cual para un país como Ecuador es un esfuerzo bastante grande. Y continuamos con esa revolución vial. En los actuales momentos tenemos 300 proyectos viales en ejecución o terminados. Les estoy hablando solo de la red vial, pero en verdad el nuevo Ministerio de Transporte y Obras Públicas, antes no había Ministerio de Transporte, no había la visión integral, ahora tenemos Ministerio de Transporte y Obras Públicas, antes solo era Obras Públicas, tiene esa visión integral de movilidad y se están interviniendo puertos, aeropuertos, zonas logísticas, terminales terrestres, etcétera, ¿no? Se está diversificando los medios de transporte, se está construyendo el metro de Quito, metro eléctrico, se está construyendo el tranvía en Cuenca, es decir, existe una verdadera revolución en movilidad y particularmente en vialidad. Y todo esto es bueno para la inversión privada porque mejora la competitividad sistémica, abarata a costa de sacar los productos, hace accesibles diferentes zonas que antes no lo eran,
a nivel turístico. O sea, yo siempre como economista supe que la infraestructura era importante para el desarrollo, y por si acaso mi especialización es economía del desarrollo, pero jamás me imaginé los otros impactos que iban a tener. Por ejemplo, cómo ha crecido el turismo nacional, pero más allá de eso, la autoestima de la gente, ¿no? Porque siempre decía en Ecuador, bueno, las buenas carreteras para Europa, para Estados Unidos, para Ecuador no. Ahora se sienten con una gran autoestima de ver que sí era posible tener buenas carreteras. Y sin embargo, nuevamente, estamos avanzando. Pero, por ejemplo, Europa hace 50 años tiene supercarreteras, Estados Unidos hace 60 años, nosotros todavía no la tenemos en Ecuador. Y casi ningún país de América Latina. Argentina tiene, Brasil, Chile tiene una, pero Chile es un país muy largo, ¿no? Dicen que la superficie de Chile se mide dependiendo si la marea está alta o la marea está baja, ¿no? Es un país bastante largo. Un abrazo a los chilenos. Pero ya hemos empezado a construir este año 3 supercarreteras. Es decir, ya empezamos la siguiente etapa. Lo que hemos hecho es intervenir en todo el trazado que existía. Hemos mejorado muchísimo las carreteras. Ahora vamos a la siguiente fase, que es tener las supercarreteras, donde, dicho sea de paso, necesitamos muchísimo la contribución del sector privado, porque serán carreteras concesionadas. ¿Dónde más estamos invirtiendo? Sabemos que el futuro está en el talento humano, ciencia y tecnología. El siglo XX se encargó de destrozar la economía neoclásica, esa economía que aprendíamos en los libros de texto y que todavía se enseña por ahí en algunas universidades, donde la capacidad de producción depende de los factores de producción, y los factores de producción son cantidad de trabajo humano, ni siquiera calidad. Capital físico, que es una consecuencia del desarrollo, no origen de ese desarrollo, y recursos naturales. Pues bien, el siglo XX nos demostró que países que tuvieron talento humano, ciencia y tecnología, hicieron florecer el desierto. Y países sin talento humano, sin esa ciencia, sin esa tecnología, como los países latinoamericanos muchas veces, desertificaron hasta el jardín más florido. Entonces, para nosotros, lo principal es ese talento humano, ciencia y tecnología. Y en estos próximos 4 años es donde más énfasis vamos a poner. Hemos avanzado mucho, está mejorando muchísimo el sistema educativo ecuatoriano, estamos mejorando muchísimo el sistema universitario, se está invirtiendo mucho, pero obviamente falta mucho por hacer, y ya les voy a mostrar algunos proyectos que cambiarán la historia del país. Esto también es muy bueno para el sector empresarial, tener talento humano, capacidad humana, tener ciencia, tecnología disponible. En todo caso, Ecuador en estos momentos invierte 1.8% de su Producto Interno Bruto en educación superior. El promedio de América Latina es 0.8%. El promedio de la OCDE, los países más desarrollados del mundo, donde están los países europeos, 1.3%. No sé si tengo Italia por aquí. Italia 1.3%. Y el único país de la muestra que conseguimos que supera al Ecuador es 2.2%, Dinamarca. Es decir, estamos haciendo un inmenso esfuerzo para el tamaño de nuestra economía, en relación al tamaño de nuestra economía, para apoyar, en este ejemplo, a la educación superior, aunque se está apoyando desde el niño que nace, con centros de desarrollo infantil, luego educación inicial, luego educación básica, luego educación de bachillerato, y luego pues la educación superior. Pero este es un ejemplo solo para educación superior. Y no queremos que sea algo elitista. Esa es una de las causas estructurales de la pobreza en América Latina, la falta de oportunidades. A las finales por ahí hay un colegio mejor que el italiano, mejor que los suizos, pero con un costo de $1.200 por mes que nadie se lo podía pagar. Esto era solo para una élite. Esto debe ser democratizado, debe haber oportunidades para todos. Y nuevamente, aquí tenemos un récord dicho por la CEPAL, somos el país de América Latina que mayor cantidad de pobres tiene matriculados en la universidad. Con la nueva constitución, la educación superior en Ecuador, pública, también en universidades privadas, la educación pública es gratuita, y eso ha permitido una explosión de matrícula impresionante entre los más pobres, a los cuales también se los respalda incluso con becas, más de 4.000 becas, porque no es suficiente que no tengan que pagar por la universidad. Normalmente hay gente del sector rural que tiene que ir a vivir a la ciudad, alquilar una habitación, alimentarse, comprar libros, y se les dan becas para que puedan sostenerse. Otro ejemplo es inversión pública. Dentro de este mismo
segmento, talento humano, ciencia y tecnología. América Latina ha perdido mucho tiempo para el desarrollo. No solo tenemos que hacer las cosas bien, sino que tenemos que hacerlas rápido. Y estas son palabras mayores en América Latina, por si acaso, porque ya rara vez se tiene sentido de lo importante, ¿no? En América Latina era más importante el concurso Miss Universo que la educación. Yo creo que al menos en Ecuador eso ya está cambiando, ¿no? El orgullo nacional se basaba en que Miss Ecuador llegue a las finales de Miss Universo, la selección llegue clasifica al Mundial, y que cuando existía ese festival de la canción OTI, que creo que aquí era en Italia o en España, lleguemos también a las finales del festival OTI, ¿verdad? Yo creo que han cambiado las prioridades y ahí también se ve un cambio importante en el país. Sin embargo, las sociedades subdesarrolladas muchas veces son resistentes al cambio, ¿no? Uno de los mayores problemas que tenemos es la innovación. Precisamente por eso estamos invirtiendo tanto en recursos humanos. Y en esta clase de programas, para que ese cambio, no solo hacer las cosas bien, sino hacerlas rápido. Les decía, rara vez la sociedad latinoamericana tiene sentido de la importancia, pero nunca tiene sentido de la urgencia. Es decir, da lo mismo hacerlo en 3 meses, 3 años, 30 años. No solo tenemos que hacer las cosas importantes, sino que las tenemos que hacer rápido y bien. Y este es uno de los programas para tratar de dar ese salto cualitativo hacia el desarrollo en forma rápida. Un programa masivo de becas de nuestros estudiantes al interior del país, les he descrito el caso de los más pobres, pero sobre todo al exterior. Nuestro gobierno ha dado más becas que en toda la historia del país. En los actuales momentos, estas son las becas al exterior, 2.500, 1.130 2011, 660 entre el 2007 y 2010, recién empezaba el programa. No teníamos ni siquiera Secretaría de Educación Superior, les insisto, hemos tenido que reinstitucionalizar el país y este año daremos unas 3.000 becas adicionales, pero en todo caso, ya en estos momentos tenemos cerca de 5.000 jóvenes ecuatorianos en las mejores universidades alrededor del mundo, pregrado y posgrado. En este programa no tenemos límite presupuestario, depende de cuántos jóvenes sean aceptados en las mejores universidades del mundo, en las carreras que convienen al país, que el país necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, ya tenemos 60.000 abogados. Imagínense todos los líos con 60.000 abogados en un país de 15 millones de personas. Entonces ya no necesitamos más abogados, pero sí necesitamos geólogos, sí necesitamos ingenieros eléctricos, electrónicos, hidráulicos, etcétera. Entonces, se apoya la calidad de la universidad y la clase de carrera que se requiere. Todo eso está adecuadamente estipulado. Basta que el joven, y aquí sin excepciones, rico o pobre, sea aceptado en esas universidades ranqueadas por nuestra Secretaría de Educación Superior, en las carreras que necesita el país, de acuerdo a nuestro plan de desarrollo, y automáticamente obtiene una beca, y la condición es que venga el doble del tiempo que estuvo en el exterior financiado por el Estado ecuatoriano. Es decir, si es una maestría de 2 años, tendrá que venir a cumplir 4 años. Si es un doctorado de 4 o 5 años, tendrá que venir a cumplir al país 8, 10 años. Solo en Europa tenemos casi 1.500 becarios y estamos invirtiendo cerca de 180 millones de dólares en esas becas, 65% máster, 35% doctorado. Y esto es doblemente importante. No es solo prepararse en la profesión, sino que salir a otro país es un doble masterado, un doble doctorado, es aprender otra cultura. En muchas cosas Europa ya está de regreso en lo que nosotros recién estamos de ida. Entonces son chicos que vienen con nuevas visiones, nuevas mentalidades, ya nos han regresado cerca de 1.000. Entonces los efectos son sumamente importantes, es la levadura que va a levantar a la masa. Esto es lo más importante que estamos haciendo en nuestro gobierno. Dentro de esto, estoy profundizando un poquito en esta área, porque les insisto, es el énfasis que vamos a poner en los próximos 4 años. En nuestro plan de gobierno, aquel plan de gobierno por el que votó el pueblo ecuatoriano en febrero pasado, hemos puesto como punto central la diversificación de la matriz productiva. Nos ha ido muy bien, ustedes han visto, pero haciendo lo mismo de siempre. Ahora el desafío es hacer cosas diferentes y mejores. Como decimos, usar el extractivismo para superar el extractivismo. Pasar de esa economía de recursos limitados, la economía extractivista basada en recursos naturales no renovables, petróleo, minería, en los cuales tenemos una gran potencialidad que las vamos a aprovechar, pero no nos vamos a caer en el extractivismo. Es usar el extractivismo para salir de él.
movilizar esos recursos, pasar de esa economía basada en recursos limitados a la de una economía que se basa en recursos ilimitados, que es esa economía del conocimiento, del talento humano, fundamentada en la mente del ser humano. Por eso estoy profundizando en los programas que tenemos en esta área. Otro programa muy importante es el programa Prometeo, el dios griego del fuego, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Bueno, tradicionalmente nuestros países han sido exportadores de cerebros, ¿no? Con todo respeto, los países desarrollados han tenido la habilidad de capturar los mejores cerebros del tercer mundo, en este caso latinoamericano. Hoy estamos revirtiendo ese proceso. Estamos buscando los mejores cerebros a nivel mundial para que regresen al país en lo que se llama el proyecto Prometeo, con grandes ventajas para profesores de nivel mundial, PhD, científicos, etcétera. Adecuado salario, vacaciones, visitas a las Galápagos, etcétera, para que vayan a investigar a nuestros centros de investigaciones, a nuestras universidades, para que vayan a capacitar a nuestros docentes y para que vayan a dar clases directamente, nuevamente, ¿no? Métodos rápidos de mejorar la calidad académica, por ejemplo, de la planta docente de nuestras universidades y mejorar la calidad de la investigación en el país. Bueno, en los actuales momentos ya tenemos 239 Prometeos de 28 países, la tercera parte ecuatoriana, como les decía, teníamos mucha gente valiosa del Ecuador afuera. Son 122 proyectos de investigación liderados por Prometeos en el país y esperamos hasta el 2017 tener 5.000 Prometeos. Dicho sea de paso, nos están yendo muchos profesores de alto nivel de Europa, sobre todo españoles por el idioma, ¿no? Frente a la crisis de España, pues encuentran una gran oportunidad de trabajo en Ecuador. Entonces, para nosotros también es un proyecto sumamente importante. Y ahora les voy a presentar para nosotros lo que es el proyecto más importante, no solo de nuestro gobierno, de la historia del país. Tenemos inversiones, Coca-Cola Sinclair, la mayor hidroeléctrica de la historia, 1.500 megavatios de potencia, 2.000 millones de dólares de inversión. La refinería del Pacífico, que ya se está construyendo, 12.000 millones de dólares de inversión. No obstante, que aquí la inversión es un poco menor, 600 millones en una primera fase, para nosotros este es el proyecto más importante de nuestro gobierno y de la historia del país. Me refiero a Yachay, la ciudad del conocimiento. Yachay es una palabra quichua, es un imperativo, aprende, conoce. Yachana es el verbo conocer, aprender. Se trata de la primera ciudad planificada, o verdaderamente planificada, porque hubo intentos antes del Ecuador, se la ha planificado para 50 años, que va a contener una universidad de ciencias duras, básicamente orientada a la investigación, ciencia, tecnología, en 5 áreas, ya lo vamos a ver, pero es una ciudad, no es solo la universidad, y se busca una combinación de lo público, lo privado y la academia. Te va a la universidad, ahí vamos a concentrar todos nuestros institutos de investigación. Ecuador tiene 19, por supuesto, el Instituto de Pesca no lo vamos a mandar a los Andes, porque este está en un valle precioso de los Andes, pero al menos 2 institutos van a ir allá. Las empresas pueden poner sus centros de Research and Development, ya vamos a hablar de las ventajas que se da en Yachay, es lo que nosotros hemos establecido como una zona económica de desarrollo especial. Al final de esta exposición veremos las ventajas que tiene invertir en esta clase de zona, poderosos incentivos tributarios, poderosos incentivos logísticos, etcétera. Aquí hemos actuado con asesoramiento coreano en la planificación de la ciudad. Corea tiene una ciudad del conocimiento similar al proyecto Yachay, y con el respaldo académico de California Institute of Technology, Caltech. Bueno, ustedes dirán, ya nos está hablando fantasía el presidente. Esto ya se está construyendo y las clases empiezan el próximo año. Ya tenemos una planta docente de 25 PhDs del más alto nivel, la mitad extranjeros, y ya hay varias empresas, incluso belgas, suizas, interesadas en poner ahí sus industrias y sus centros de research de alta tecnología, por ejemplo, para armar satélites en Ecuador. Con el permiso de ustedes, pues, si me permiten presentarles un video de 5 minutos de lo que será Yachay y lo que ella está haciendo, porque esto se está construyendo, la ciudad del conocimiento en Ecuador. Hola.
A new future awaits. The first planet city of Ecuador that will drive the economical development of the country with its industries of knowledge. Yachay, City of Knowledge. The City of Knowledge, Yachay, is located in Urcuquí, Imbabura. This is the first phase of the project of regional development with an area greater than 4,200 hectares that the government carries out to create a center and engine of regional growth for the future. This new City of Knowledge is focused on the industries of technologies of the information, biotechnology and business that will be the future of Ecuador. The academic area of Yachay will cover a total surface of 660 hectares and its population is estimated approximately about 45,000 people. The city will circle around the University of Yachay with new programs related to technologies of information and communication, science of life, nanoscience, petrochemistry, and renewable energy. It will also contain a complex of investigation and development of knowledge and complexes of technologies of the information and business, creating a system that combines industry, academy, and institutions of investigation. Also, the centers related to the economy of knowledge will move to Yachay in order to connect the administrative organisms with the districts of international business to enhance the synergy between the public and private enterprise. The new urban center will have a commercial zone created by commercial facilities and residential of mixed use, as well as diverse facilities of culture, tourism, and sports. It will also contain a variety of residential options for the employees of the industries of knowledge that will include single-family housing, multi-family housing, and residential facilities of mixed use, contributing to a comfortable and nice environment. Through the development of a network of urban information and communications of top-notch technologies, the City of Knowledge, Yachay, will become a ubiquitous city that constantly produces new businesses of information and culture. These systems of information will be implemented in the new devices of transportation like BRT buses, bike routes, and pedestrian networks, creating a safe public transportation system that prioritizes the pedestrians. The City of Knowledge, Yachay, will also offer diverse infrastructures that not only preserve the traditional culture and history, but also attract commerce and investment. The urban zone, as headquarters of knowledge of Yachay, will develop in 3 phases. The first phase includes the development of a university city and a complex of investigation of knowledge and development focused in the University of Investigation of Experimental Technology. The second phase includes the development of an entrance connected to the Pan American Highway, the industrial complex of knowledge, commercial and international districts of business, educational, cultural, and medical, plus other basic urban infrastructures. The final phase will include the development of residential, commercial, and educational facilities connected to other areas in Urcuquí that will complete the area of knowledge in Yachay. Once completed the area of knowledge, an area of high industrial technology will be built, then another of tourism and leisure, and the third one of agriculture and biotechnology. The City of Knowledge, Yachay, will be surrounded by a complex of technology, enterprises, finance, logistics and tourism, and will become a new nucleus of growth in Ecuador by attracting foreign investment and creating new job positions. A city established in the industry of knowledge, an international cutting-edge metropolis based on the technologies of information,
business technology and biochemistry, a neuralgic center of international business and commerce, a city of green growth that merges with the natural surroundings. This is the future of Yachay, the city of knowledge. The great travel into the future begins today in Yachay, the city of knowledge. Bueno, por supuesto, lo que ustedes han visto es en 50 años, ¿no? Estamos planificando 50 años, pero esto es una realidad, se empezó a construir. Para el 2014 ya está la universidad, ya están los centros de investigaciones del gobierno nacional. Se espera enviar, son 12, está alguien de 12, que con un total de unas 1.000 personas que van con su familia. O sea, ya estarán unas 3.000, 5.000 personas viviendo en Yachay. El lugar es espectacular, ojalá visiten el país, puedan visitar el Valle de Urcuquí, donde está ubicado Yachay. Esto fue seleccionado también con la asesoría coreana. Créanme que después de ser presidente, este es mi último término, dicho sea de paso, 4 años, a mí me encantaría ser profesor y vivir en Yachay, es un lugar bellísimo. Pero esto es una realidad y ya hay empresas que se van a instalar en el sector, pero obviamente el total desarrollo, pues los edificios grandotes y todo eso que han visto, las grandes avenidas, eso será en 20, 30 años, pero ya se está construyendo la ciudad del conocimiento, ya se está construyendo la universidad y empezamos a dar clase el próximo año. Al final de esta intervención les diré algunas de las ventajas de las zonas especiales de desarrollo económico. Yachay es una zona especial de desarrollo económico, así que es muy conveniente para las empresas, industrias, high-tech, por ejemplo, poner sus plantas en Yachay y poner sus centros de Research and Development. Y ustedes se dirán, si conocen algo de economía y de finanzas públicas, bueno, pero con todo lo que están haciendo van a tener una deuda, con todo respeto, más alta que la italiana, deuda del país, ¿no? 120, 140%. Pues realmente nuestro coeficiente de deuda PIB es apenas del 22%, menos del 22%, porque todo esto lo hemos hecho optimizando recursos, minimizando gasto inútil o egresos incluso ilegítimos y maximizando ingresos legítimos. ¿Cuál es el ingreso que más hemos maximizado? Sigamos, por favor, el ingreso tributario. Bueno, aquí está una comparación, esto está para el 2011, cuando teníamos un coeficiente de deuda de apenas 19% y comparado con algunos otros países, ¿verdad? Y comparado con el promedio de América Latina, tenemos un coeficiente de deuda PIB menor que el de América Latina. Ponme el anterior un ratito. Esto fue por si acaso consecuencia de la crisis que les dije que hubo en el año 99. Cayó mucho el producto, tuvimos que endeudarnos para atender muchas obligaciones y creció el coeficiente de deuda, PIB, y de ahí permanentemente a la baja. Sigamos. Y estamos por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo del promedio europeo. Entonces, ¿cómo se ha logrado esto? Veamos. Maximizando ingresos legítimos. Por ejemplo, recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos ha pasado del 9.7% del Producto Interno Bruto al 13%. Ah, pero entonces aumentaron los impuestos. Lo hemos hasta reducido. Se los voy a demostrar. Por ejemplo, el impuesto a beneficios corporativos ha bajado del 25 al 22%. Porque en Ecuador también existe un reparto de utilidades. Ponme lo anterior, por favor. Cuando yo te diga cambia, no seas malito. Existe un reparto de utilidades para trabajadores y ese reparto de utilidades más el impuesto nos da un impuesto implícito de 36.25%. Bueno, Estados Unidos tiene 39%, ¿no? Pero para el promedio latinoamericano ese estaba alto. Así que hemos reducido paulatinamente un punto desde hace 3 años ese impuesto y para el 2013 el impuesto sobre utilidades empresariales ya no es 25 sino 22%. Antes no se podía deducir gasto. El padre de familia que ganaba $20,000 anuales con 6 hijos, la suegra enferma a cargo, pagaba lo mismo que el soltero sin ninguna carga, que ganaba los mismos $20,000. Hoy se puede deducir gastos en salud, en educación, en arriendo, en alimentación, en vestimenta. ¿Pero qué hemos logrado con eso? Que antes nadie pedía facturas. Entonces llevaban a los niños al odontólogo y sobre todo los profesionales independientes jamás daban factura. Ahora todo el mundo pide factura y eso es lo que ha permitido aumentar la recaudación sin aumentar impuestos, incluso reduciéndolos. Pero fíjense que todavía estamos muy lejos, aquí estamos por debajo del promedio de América Latina. El esfuerzo fiscal, el esfuerzo tributario, la presión tributaria, como se conoce, la recaudación de impuestos sobre PIB,
en América Latina está en un 16%, nosotros estamos llegando al 13%. Y por si acaso aquí en Europa fácilmente supera el 20%, ¿no? La presión fiscal, la presión tributaria con respecto al PIB. Pero entonces esto se ha logrado es con recaudación. No había un Estado de Derecho, nadie cumplía la ley. Siempre habían conexiones ilegítimas entre gobiernos, grupos de poder, etc. Ahora sabemos en Ecuador que todos debemos cumplir la ley. Y después de 6 años hemos entendido que cumpliendo la ley todos vivimos mejor, cumpliendo nuestras obligaciones. ¿Qué otra clase de egresos en este caso hemos optimizado? Por ejemplo, renegociamos muy exitosamente la deuda externa ecuatoriana y eso logró el país 8.000 millones de dólares en servicio. El servicio de la deuda pasó de ser el 24 o 25% del presupuesto del Estado a ser apenas el 5%. Renegociamos los contratos petroleros, bienvenida toda la inversión privada, pero así como ustedes pelean por la rentabilidad de sus empresas, nosotros vamos a pelear por el beneficio de nuestro país. Y en esos contratos, de cada 100 barriles, 80 iban para la petrolera, no todo en beneficio, no costos, etcétera, y 20 quedaban para el país. Ahora tenemos contratos de prestación de servicios, donde se paga una tarifa a la petrolera. Fíjense, eran contratos que se pactaron cuando el precio del barril de petróleo era de unos $16 y nos daban 4 o 5 dólares por barril. Subía a 50, 60 dólares, nos seguían dando 4 o 5 dólares por barril. Ahora son contratos de prestación de servicios. Le pagamos con una razonable rentabilidad a la empresa, 10, 12 dólares, 15 dólares, dependiendo del yacimiento, por barril extraído, pero el resto, así el precio sea 20, 50, 200 dólares, es para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano, que es el país, el Ecuador. Entonces, optimizando todo esto, hemos logrado tener una inversión pública, la más alta de América Latina, el triple que antes de nuestro gobierno, traducida en carreteras, hidroeléctricas, yachay, becas, etcétera, bajando el coeficiente de deuda PIB. Sigamos. Y ya en el plano microeconómico, como decimos los economistas, lo que más les interesa a ustedes, a los agentes que quieren invertir, les insisto, ya tenemos una nueva institucionalidad, tenemos una nueva constitución que garantiza de forma absoluta la seguridad jurídica, la propiedad privada, y hace 3 años, casi 3 años ya, tenemos el nuevo Código de la Producción, el mayor esfuerzo de fomento productivo, industrial, de inversiones, para atraer inversiones de los últimos 30 años. ¿Qué dice este Código de la Producción? Por ejemplo, con el Código de la Producción fue que establecimos lo que les decía, la reducción progresiva del impuesto a la renta a utilidades empresariales del 25 al 22%, y este año es 22%. Pero también establece importantes incentivos, por ejemplo, y solo va a ser ilustrativo, ¿no? Hay muchas cosas más, pero ahí sí se pueden, si no nos pasamos toda la tarde y noche describiendo esto, ahí pueden acercarse a nuestras oficinas comerciales, nuestras embajadas, etcétera. Pero si ustedes reinvierten las utilidades, el pago de impuesto a la renta se reduce 10%, siempre y cuando se reinviertan en activos productivos, innovación, investigación, desarrollo. Es decir, ni siquiera pagan el 22, pagan el 12 si reinvierten utilidades. Exoneración del impuesto a salida de divisas. Yo les decía que Ecuador no tiene moneda nacional. Para evitar los ataques especulativos que podían quebrar un sistema como el dolarizador, tenemos que poner un impuesto de 5% a salidas de divisas. Pero eso es básicamente el consumo suntuario, para parar los ataques especulativos. Pero está exonerado de ese impuesto las importaciones de bienes de capital, de insumos productivos, las remesas de utilidades. Y para nuevas inversiones, incluso muchas otras clases de importaciones, etcétera, ¿no? Se exonera. Quiero decirles una cosa, ¿no? Que cuando llegamos al gobierno, eran 400 partidas arancelarias con arancel cero. Hoy son cerca de 3.000, porque tienen arancel cero, todo lo que es insumos productivos, todo lo que es bienes de capital, etcétera. Entonces, en eso todo aquello se ha avanzado mucho. Se exonera el impuesto a la renta durante 5 años para las nuevas inversiones, de que se generen ingresos, no de que se empiece la inversión, ¿no? Pero esto en los sectores seleccionados. Los sectores seleccionados es donde creemos que tenemos potencialidad, ventajas comparativas, transferencia tecnológica, etcétera, lo tienen nuestras oficinas comerciales. Hay incentivos especiales para medianas empresas. Hay incentivos ambientales. Si ustedes invierten en tecnologías limpias, amigables con el medio ambiente, de lo cual nos preocupamos mucho, si costó 100 el equipo, se contabiliza como 200 para efectos tributarios. Hay incentivos para zonas deprimidas. Si ustedes invierten fuera de Quito y Guayaquil, las 2 ciudades más grandes, que han sido tradicionalmente los polos de desarrollo en el país, concentrando la industria, etcétera,
Nuevamente, el pago de salario, si pagan 100, se lo contabiliza como 200 para efectos tributarios. Y no solo aquello, estos son incentivos generales. La ley también crea lo que les mencioné, las zonas especiales de desarrollo económico, o ZEDES, que es un concepto más amplio que las zonas francas, con objetivos muy concretos, básicamente 3 objetivos: diversificación industrial, logística, por ejemplo, toda la zona de Manta, el puerto, aeropuerto, va a ser una zona con la refinería, va a ser una ZEDES, una zona especial de desarrollo económico, logística, y con el objetivo de desarrollar ciencia y tecnología. Así que Yachay, todo ese valle, Yachay tiene 4.000 hectáreas, todas esas 4.000 hectáreas va a ser una zona económica de desarrollo especial, que tiene incentivos adicionales. Su inversión ahí paga 5 puntos menos en impuesto a la renta, ya no son 22, sino 17. Los bienes importados, todos, van a pagar 0 IVA, impuesto al valor agregado. Los bienes del exterior, mientras se encuentren dentro de la zona, hay 3.000 partidas exoneradas de aranceles, pero mientras se encuentren dentro de la zona especial de desarrollo económico, no pagarán aranceles. Entonces, existen incentivos bastante importantes para nuevas inversiones y para las inversiones en las zonas económicas de desarrollo especial, como Yachay. Y por último, para terminar esta exposición e ir al intercambio de preguntas y respuestas, siempre se nos ha dicho la seguridad jurídica, se ha estigmatizado un poco al tercer mundo con respecto a este asunto. Yo sí tengo que expresarles mi rebeldía, mi inconformidad con esto, ¿no? Porque hay mucha exageración aquí. Probablemente ha habido inseguridad jurídica, pero contra los estados latinoamericanos. Que les puedo dar una serie de casos en que verdaderamente ha habido abusos de ciertas compañías que han hecho en nuestros países lo que nunca hicieron en sus países respectivos. Por ejemplo, petroleras, ¿no? Utilizando técnicas anacrónicas, contaminando, etcétera, lo cual jamás hubieran hecho en sus propios países. Pero precisamente para atender esta inquietud, y ustedes pueden preguntar a qué empresa italiana le ha ido mal en Ecuador, ¿verdad? Y a qué empresa en general. En todo, ¿qué empresa ha perdido plata? ¿Qué empresa ha tenido inseguridad jurídica? En todo caso, de todos modos, para garantizar aún más esto, que ya está garantizado en la Constitución, lo que sí es cierto es que teníamos sistemas jurídicos bastante ineficientes, demoraban muchísimo. En todo eso estamos invirtiendo también cantidades extraordinarias y estamos a pasos acelerados mejorando la eficiencia, transparencia, capacidad de la administración de justicia. Por medio de consulta popular se le pidió la autorización al pueblo ecuatoriano para hacer una reforma judicial, única en América Latina. Ganamos esa consulta popular y estamos en el proceso de una reforma judicial profunda que está mejorando drásticamente la agilidad, la eficiencia, la transparencia del sistema de justicia. Pero nuestro Código de la Producción también incluye lo que se llama el contrato de inversión. Estos incentivos están en la ley. Ustedes no necesitan firmar el contrato de inversión para tener los beneficios tributarios, etc. Pero para que no queden dudas, se puede hacer el contrato de inversión donde se estipulan los beneficios, 5 puntos menos del impuesto a la renta, exoneración de esto, etcétera, e incluso instancias de arbitraje. En caso de controversia, etcétera, instancias de arbitraje entre la empresa y el Estado ecuatoriano. Esto es para inversión mínima de $250.000 el primer año. Son 15 años el contrato de inversión, renovables por otros 15 años. Como ustedes verán, creo que las condiciones jurídicas, pero sobre todo las oportunidades de negocio que presenta un país como Ecuador, más aún con el gran momento que vive la economía ecuatoriana y latinoamericana, pues hace que Ecuador se convierta en un objetivo de inversión muy interesante para los inversionistas alrededor del mundo. Hace un par de meses nos visitó el viceministro alemán de cooperación y definió al país como el jaguar latinoamericano. Jaguar es una especie de tigre que solo vive en América Latina y nos gusta mucho esa definición, esa designación. Sabemos que los verdaderos inversionistas buscan reglas de juego claras, que en Ecuador las hay, estabilidad política y macroeconomía estable, que en Ecuador las hay, gobiernos honestos que tengan la absoluta seguridad que en Ecuador lo hay, pero sobre todo proyectos rentables, que gracias a Dios sobran en Ecuador. Así que bienvenidas y bienvenidos todos a invertir en nuestro país. Muchas gracias. Grazie.
bellissima esposizione. Presidente, 5 veloci domande, tutte di seguito, alla quale poi, come ha già detto, il Presidente risponderà. Diamo la parola, credo che abbia già il suo microfono, all'ingegner Zorzoli di Enel. Prego, faccia la domanda al Presidente. Perché non resta in Italia? Ci serve un Presidente. Lo aggiungiamo alla lista dei presidenti che stanno votando adesso alla Cámara. Prego la domanda. Excelentísimo señor presidente, antes de todo quería agradecer a la Cámara de Comercio de Milán y a ProEcuador para organizar este evento muy importante. Mi nombre es Carlos Orsoli, represento Enel Green Power, la compañía de energía renovable del grupo Enel, que opera en 16 países con 8.000 megavatios de energías renovables no convencionales instaladas. Estamos mirando con muchísima atención al mercado renovable de Ecuador, estamos mirando y esperando también la nueva regulación de CONELEC sobre la remuneración de las fuentes renovables. Usted ha hablado mucho de la necesidad de cambiar la matriz energética y de los grandes proyectos hidroeléctricos que el país está concretando ahora. Nuestra pregunta para usted también es cuál es su visión del rol de las energías renovables no convencionales, las pequeñas hidros, la eólica, las fotovoltaicas, la geotermia, en la matriz energética, en el futuro y en el desarrollo de su país, en el marco actual o en un marco nuevo, si se tendrá un nuevo marco regulatorio. Grazie. La parola... Contesto. Una. Bueno, usted habla mejor español que yo, así que felicitaciones. Perdón, senador. Le respondo directamente. Fundamental. Para nosotros es uno de los aspectos fundamentales. No he podido describir todo lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, antes de nuestro gobierno no existía Ministerio de Electricidad. Hoy tenemos Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, con una subsecretaría para fuentes energéticas alternativas. Ya estamos estudiando proyectos geotérmicos. Ya hemos implementado proyectos fotovoltaicos. Tenemos los 2 primeros proyectos eólicos de la historia del país, en Galápagos y en Loja, como manifesté. Y queremos seguir profundizando muchísimo en energía alternativa, por ejemplo, biomasa, donde se requiere un gran esfuerzo de coordinación. Ecuador tiene 221 municipios para recoger desechos, basuras, etcétera, y poder convertirlos en energía. Estamos trabajando en eso. Y bienvenida, nos interesa mucho el campo de su empresa, bienvenida toda inversión, todo apoyo en ese sentido, porque es una de las áreas fundamentales. Para nosotros, hemos dicho, en estos 4 años, el objetivo de diversificación matriz productiva, basada en talento humano, ciencia y tecnología. Pero dentro de esa diversificación en matriz productiva está la diversificación de la matriz energética. Entonces nos interesan mucho estas energías alternativas. Se me va una idea que quería expresarle. Ya, tenemos, yo he puesto aquí la matriz eléctrica y cómo va a quedar esa matriz eléctrica. Pero dentro del total de energía, la electricidad solo es el 12% en Ecuador. Todavía tenemos un grave problema, que cerca del 80%, ¿ya?, de energía viene de combustibles de origen fósil, hidrocarburos, es decir, altamente contaminantes. Y de esa energía, del total de energía, 12% de electricidad, cerca de 80% de hidrocarburos, y de ese total, electricidad, hidrocarburos, leña, etcétera, 50% lo consume el transporte. Y la gran mayoría el transporte pesado, carga. Entonces, por ejemplo, también estamos, yo les manifesté rápidamente, desarrollando medios masivos de comunicación, de movilización, el metro de Quito eléctrico, tranvía de Cuenca eléctrico. Pero necesitamos hacer algo frente al problema del transporte de carga alto consumidor de hidrocarburos, energía no renovable y contaminante. Por eso vamos a empezar a estudiar la posibilidad de construir un tren eléctrico de carga. Pero en general lo que le quiero decir es que estamos muy preocupados en esas áreas. Para nosotros es fundamental la diversificación de fuentes energéticas y fuentes energéticas no convencionales. Ya estamos trabajando en eso. Y toda inversión, toda ayuda que venga en ese sentido, más que bienvenida. Tiene todo nuestro apoyo. ¿Okay? Grazie.
Giuliano Simonelli del Politecnico di Milano. Brevissimo, ingegnere. Signor Presidente, siamo innanzitutto impressionati dal progetto della ciudad del conoscimento, che mi sembra un progetto molto interessante e importante. La domanda, io vengo dal mondo dell'università, sono responsabile per le relazioni con i paesi dell'America Latina del Politecnico di Milano, che è la più importante università tecnica che sta a Milano e in Italia e anche tra le più importanti d'Europa. La domanda è molto semplice. Ho esperienza di una serie di reti di relazione tra università italiane e università sudamericane di tipo bilaterale. Come possiamo migliorare le relazioni tra università italiane e università ecuadoregne? Possiamo pensare ad un modello in cui le migliori università italiane si mettono insieme e stabiliscono una rete con le migliori università e con i migliori centri di ricerca dell'Ecuador? E una piccola cosa sulla necessità che un maggior numero di studenti che vanno in giro per il mondo ecuadoregni vengano anche nelle principali università italiane. Sí, probablemente no han venido en una gran cantidad por el idioma, aunque el italiano no es tan lejano del español, pero estoy seguro que debemos tener, ¿sabes cuántos becarios tenemos aquí en Italia? No tengo el dato. Ok, pero estoy seguro que existen becarios aquí en Italia. Y por supuesto que nos encantaría profundizar relaciones con una universidad tan prestigiosa como la Politécnica de Milán. Esto lo podemos hacer en dos dimensiones. La universidad ecuatoriana es autónoma. Nosotros podemos evaluar esa universidad, nosotros la financiamos en consecuencia con la nueva ley, financiamos la Constitución ordena que las carreras sean pertinentes, etcétera. ¿Para qué? Ya tenemos como 40 facultades de Derecho. O sea, no vamos a financiar con plata del pueblo ecuatoriano más facultades de Derecho. Tenemos que financiar lo que nos hace falta. Entonces hay cierto nivel de planificación del gobierno central, pero en cuanto a academia, etcétera, cuestiones académicas propiamente dichas, la universidad es autónoma. Entonces ahí sí es la universidad la que tendría que establecer estos convenios y esta red. Nosotros podemos ser facilitadores, aquí está nuestro ministro coordinador de Ciencia y Tecnología para que se ocupe de eso. Lo que podemos hacer directamente como gobierno es establecer ese programa de becas con la Politécnica de Milán. Y yo estoy seguro que está entre las universidades ranqueadas que tenemos por la calidad de esa universidad, ¿no? Me suena extraño que no haya ningún becario todavía, ya vamos a ver qué pasa y vamos a tratar de impulsar. Y lo mismo a nivel del proyecto Prometeo, es decir, profesores de la Universidad Politécnica de Milán que puedan pasar 6 meses, 1 año, 2 años en Ecuador, enseñando, investigando, capacitando a nuestros docentes. Entonces, buscamos eso, todo el apoyo posible para en forma drástica mejorar el nivel académico de nuestras universidades. Aquí un pequeño comentario, ¿no? América Latina no tiene buen nivel universitario. Ustedes verán los rankings internacionales en las 100 primeras universidades, no hay ninguna latinoamericana, en cualquier ranking. Creo que la primera está en el puesto 190, Sao Paulo de Brasil, ¿verdad? O sea, no tenemos buen nivel de universidad, lo sabemos en América Latina y hay la decisión política de corregir ese problema. Y dentro de ese nivel medio malo, el nivel ecuatoriano era bastante bajo. Estamos avanzando rápidamente, pero todavía nos falta mucho, y bienvenida a toda la ayuda que podamos recibir del exterior. Yo soy un crítico de la globalización, pero aquí sí creo en la globalización de los estándares académicos, del conocimiento, de la exigencia, de la excelencia. Así que es maravilloso si una institución de tanto prestigio como la Politécnica de Milán puede colaborar con nuestra Secretaría de Educación Superior y con las universidades del Ecuador. Muchas gracias. Okay. Emanuele Carboni di Telecom. Sí, gracias, senador. Muchas gracias, señor presidente. Sus recientes misiones al extranjero se incluyeron también a países asiáticos y los presidentes de México, yo sé, y de Perú también visitaron recientes países asiáticos. Y como Corea, como Japón, como China tiene buenas relaciones con Brasil en el marco del BRICS. Diferentes países de América del Sur
tienen la Alianza de Pacífico. Entonces, en este marco, ¿piensa usted, señor presidente, que es un señal de cambio de América Latina, que su interés estratégico es más conectado ahora a Asia y no a Europa? Y esta es una pregunta. La segunda es, ¿Ecuador sigue con su interés en hacer parte de Mercosur y tal vez disfrutando de un acuerdo próximo entre Unión Europea y Mercosur? Gracias y buen laboro. Gracias. Al menos le puedo hablar por Ecuador. La visión estratégica es diversificar nuestros mercados y nuestra fuente de financiamiento. Históricamente, América Latina ha tenido concentrado su mercado en Estados Unidos y también la fuente de financiamiento desde ese sector, ¿no? De básicamente Estados Unidos y los organismos internacionales con sede en Washington. Entonces lo que estamos haciendo es diversificar. Por ejemplo, nosotros hemos aumentado nuestras exportaciones a Estados Unidos, pero en términos proporcionales llegaron a ser 60% del total de nuestras exportaciones, estarán cerca del 30%, 35%. Entonces estamos diversificando mercados. Usted sabe el adagio popular, no sé si existe en italiano, pero no es conveniente meter todos los huevos en una misma canasta, ¿verdad? Sí, y hemos tenido toda América Latina y probablemente Ecuador a la vanguardia ha tenido un acercamiento a la cuenca asiática del Pacífico, por razones obvias. Yo lo dije cuando fui ministro de Economía en el 2005. China es la economía que más crece a nivel planetario. Ya es la segunda más grande del planeta y el principal socio comercial del planeta. ¿Cuál es el talón de Aquiles de China? Hidrocarburos. Nosotros exportamos hidrocarburos, tenemos hidrocarburos. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Ecuador, como toda economía subdesarrollada? Financiamiento. China tiene exceso de liquidez a tal punto que financia a los Estados Unidos. Entonces, como decimos en español, se unía el hambre y la necesidad, ¿verdad? Entonces, tuvimos toda una estrategia de acercarnos a China para financiamiento y venderles petróleo, que ha sido una estrategia totalmente exitosa, a tal punto que muchos otros países de América Latina están siguiendo esos pasos, pero nosotros, modestia aparte, les llevamos bastante delantera. Y por ejemplo, la modalidad, hay críticas, ¿no? Y de muchas veces el sector empresarial, que de las 8 hidroeléctricas, 7 son chinas, porque son por concurso muchas de ellas, ¿no? Pero se hacen los concursos con el respectivo financiamiento. O sea, no es solo la empresa, sino que tiene que traer financiamiento. Y China tiene una política muy inteligente de financiar a sus empresas. Entonces ganan porque presentan financiamiento. Pero en buena hora si pueden venir empresas italianas con financiamiento, empresas alemanas con financiamiento. Mientras más ofertas tengamos, mejor. Pero como lo que se requiere un país en vía de desarrollo como Ecuador es adecuado financiamiento, hemos atado esos contratos al respectivo financiamiento y muchos de ellos, megaproyectos, los ha ganado China. También tenemos mucha cercanía con Corea del Sur, por otras razones, ¿no? Porque, por ejemplo, Corea del Sur es un ejemplo reciente de desarrollo, muy exitoso, y tengo mucho que aprender de un país como Corea. Después de la guerra de Corea, de los años 50, Ecuador mandaba buques de arroz para ayudar a Corea. Ahora debe tener un PIB per cápita, ¿cuántas veces más alto que el nuestro? 10, 12 veces, no, tal vez. No, menos, entonces 5, 6 veces más alto que el nuestro. Entonces tenemos mucho que aprender de la experiencia coreana, de su desarrollo tecnológico. De hecho, en Yachay son los coreanos los que nos están asesorando. Sí, pero hay una visión estratégica de diversificar mercados y fuentes de financiamiento, no de dejar de trabajar con determinados países. Es cierto, pero aquí hay mucha exageración. ¿Sabe cuánto es nuestro comercio a Asia? 8%. Todavía nuestro comercio a Europa es 24%. Pero como ahora estamos vendiendo a otros sectores, hay gente que quiere poner la idea de que estamos descuidando Europa, descuidando Estados Unidos. No, estamos diversificando mercados. Y en buena hora sí podemos comerciar mucho más con Europa y si nos puede invertir mucho más Europa y nos puede financiar mucho más Europa. Brevísimo. Falta el Mercosur. Sí, en principio estamos analizando, justo a mi regreso tengo la reunión ya con un informe que ha hecho la Secretaría de Planificación para analizar nuestro ingreso a Mercosur. Lo estamos evaluando. También estamos negociando un acuerdo comercial con la Unión Europea. Acuerdo que ha tenido dificultades de parte y parte. Por ejemplo, la Unión Europea decidió negociar en bloque con la comunidad andina. Luego cambió y decidió negociar individualmente. Y hay países como Colombia y Perú, a los cuales queremos mucho, bueno, enseguida firmaron, porque habían firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces no tenían nada que perder.
Bolivia y Ecuador, que no habíamos firmado esos tratados de libre comercio, teníamos mucho que perder, más aún un país como Ecuador, sin moneda nacional. Cuando usted no tiene moneda nacional, si a Colombia y Perú le va mal en el libre comercio con Europa, con Estados Unidos, tiene un desequilibrio externo, devalúan la moneda y corrigen esos desequilibrios. Nosotros no tenemos moneda nacional. El momento en que firmemos tratados de libre comercio por doquier y no tenemos moneda nacional y hay una crisis externa, el país quiebra. Solo nos queda rezar. Yo soy creyente, pero no creo mucho en milagros económicos, creo en buenas decisiones económicas y tenga la seguridad que algo entendemos de eso. Entonces, sin embargo, ya quedan muy pocos puntos perfectamente superables para sellar el acuerdo con la Unión Europea. Vengo a reunirme con la canciller Angela Merkel, le he planteado esos puntos, hay la decisión política de Alemania de impulsar en la Unión Europea ese acuerdo, hay la decisión política del gobierno ecuatoriano de concretarlo, ojalá lo podamos hacer pronto. Muchas veces, aunque no lo crean, los que detienen estas cosas son los mandos medios. Hay la decisión política, la voluntad política, la orden política, pero los tecnócratas son 10 veces más exigentes y obstaculizan todo. Eso es lo que pasó en los últimos 4 o 5 meses. Los mandos medios no han tenido detenido el proceso de negociación, porque las cosas que faltan son 2 o 3 cosas, compras públicas, etcétera, perfectamente superables. Y hay la voluntad política de concretar ya ese acuerdo. ¿Okay? Alessandro Denile di Saipem, domanda directa, Saipem, domanda directa. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes. Una pregunta muy ¿Tú eres italiano? simple. ¿De dónde eres? ¿Qué? ¿De dónde eres? De Milán. Pero estos hablan mejor español que uno. La bochorna, ¿no? Pues muchas gracias. Pues yo trabajo en Saipem, es una empresa líder en ingeniería y construcción de planta, petroquímicas, fertilizantes y todo. Quería saber en particular el sector fertilizante, por lo que he visto que Ecuador está creciendo muchísimo y supuestamente por una política económica justa, y quería saber si el sector fertilizante, su gobierno está haciendo algo en concreto para desarrollar y empujar este sector. Justo. Muchísimas gracias. Insisto, no hemos podido desarrollar todo lo que estamos haciendo, pero hay una gran planificación, etcétera. Acabamos de crear el Viceministerio de Industrias Básicas para impulsar industrias claves para el desarrollo. La propia refinería, pero también la petroquímica, astilleros, siderúrgica, metalúrgica. Todo eso pensamos desarrollar. Y para fertilizantes, que es una necesidad para el país, al lado de la refinería del Pacífico, así se llama, se va a poner una planta petroquímica para, entre otros, producir fertilizantes. Entonces, incluso esto es tan importante para nosotros que normalmente los vicepresidentes en Ecuador no han tenido misiones específicas, solo estaban para reemplazar al presidente en caso de ausencia de este. Nosotros le propusimos al pueblo ecuatoriano, al vicepresidente, mi compañero de fórmula, el ingeniero Jorge Glass, que va a ser un vicepresidente que se va a encargar de los sectores estratégicos, de los proyectos estratégicos como la petroquímica, la refinería y de la producción en general, ¿ok? Sectores estratégicos más producción. Entonces, él está a cargo de todo eso y estamos impulsando esa petroquímica, y no solo eso, se está explorando gas en el Golfo de Guayaquil. De encontrar más gas, que las probabilidades son muy altas, se haría también una planta de urea en la costa ecuatoriana. Entonces tenemos planificado aquello, y bienvenida a toda inversión en ese sentido. Okay. Ultima domanda, ancora più diretta di quella che abbiamo ascoltato, Federico Peruzzi di Union Trade. Buonasera Presidente, io rappresento Union Trade, azienda leader in Italia nell'importazione di cibo etnico da tutto il mondo, tra cui ovviamente anche il cibo dall'Ecuador. Noi soddisfiamo la domanda degli stranieri presenti in Italia per un consumo cosiddetto nostalgico. Però quello che abbiamo riscontrato negli ultimi tempi, e questo è confortato anche dalle ricerche di mercato, c'è sempre un crescente interesse da parte dei consumatori italiani nel cibo etnico. La domanda è: esiste spazio nel futuro prossimo per delle politiche volte a promuovere i prodotti alimentari tipici e la cucina tradizionale dell'Ecuador, la sua bontà e la sua qualità? Mi permetta di dire, lavorando nel settore, che veramente abbiamo riscontrato come il cibo sia uno dei veicoli privilegiati per esportare l'identità e la cultura di un popolo. Grazie.
Coincido totalmente con usted, y esa es una de las falencias que hemos tenido, sector público y sector privado. Yo le decía, tenemos todos los microclimas del mundo. Eso significa que tenemos todos los alimentos del mundo. Tenemos alimentos de clima templado, de clima tropical, tenemos mariscos, frutos del mar, etcétera. Entonces, la diversidad de la economía, de la comida ecuatoriana, de la gastronomía ecuatoriana es impresionante. Es difícil ser objetivo en esto, pero yo he vivido en varias partes del mundo y sinceramente la comida ecuatoriana es riquísima, ¿no? Bueno, la comida italiana también es deliciosa, pero a diferencia de países como Perú, que han muy inteligentemente mercadeado su cultura gastronómica, Ecuador no lo ha hecho. Ahí tenemos una falencia, sector público y sector privado. Y tenemos que hacer mucho porque yo veo un inmenso potencial. Entonces, por supuesto, estamos muy interesados también en fomentar la cultura gastronómica ecuatoriana, lo que usted ha llamado la comida étnica, y en buena hora sí, incluso podemos exportar eso. Esto también es atractivo turístico, ¿no? La gastronomía, pero si podemos exportar, qué mejor aún. Pero ahí hay un gran potencial y hacemos una autocrítica que nos falta todavía mucho desarrollar en ese sentido. ¿Okay? Gracias. Nada más, porque una señorita quería preguntar. ¿Usted de quién? Bueno, yo tengo una entrevista, pero a ver. Buenas tardes. Ante todo estoy muy emocionada de poder dirigirme a usted. Yo soy Lucy Díaz, ciudadana dominicana, que vive en Italia y representa en esta tarde la empresa Preventiante, la SRL. Hemos estado en Ecuador en los últimos 4 meses 2 veces. Mi pregunta es directa. Quería saber si el Estado, representado por usted, tiene como prioridad impulsar que la tecnología de punta italiana pueda llegar a las empresas de Ecuador, empresas del sector farmacéutico, porque en la actualidad en Ecuador no se producen soluciones fisiológicas confeccionadas en polímeros, o sea, es una cosa un poquito técnica. Les puedo hablar mucho de eso. Quería saber si para usted es de importancia capital que esta tecnología llegue al Estado de Ecuador y que Ecuador sea completamente independiente en la producción de soluciones fisiológicas. Bueno, quiero decirle que de aquí voy a República Dominicana, sí sabe, ¿no? Vamos a la inauguración de la Feria del Libro. En todo caso, obviamente nos interesa desarrollar nuestra industria farmacéutica. Básicamente tenemos maquila a nivel de medicina. O sea, se importan los químicos y se hace la píldora en el medicamento en el país, pero hemos desarrollado una verdadera industria farmacéutica para sustituir importaciones, etcétera. Aquí también hay un gran potencial. ¿Por qué? Porque la medicina es gratis en Ecuador. Nunca se ha cumplido con esa obligación legal y con esos derechos ciudadanos. Nosotros sí lo estamos cumpliendo. Y solo en el sector público tenemos centenas de millones de dólares anuales en compras públicas para medicamentos. Medicamento que nos encantaría que fuera producido con valor agregado nacional dentro del país, no importado o supuestamente comprado dentro del país, pero con todos los componentes importados. Así que nuevamente aquí, bienvenidos a toda la inversión que nos ayude a mejorar el nivel de valor agregado nacional de las medicinas que se producen en el país. ¿Ok? Un applauso al Presidente che è stato veramente bravo e generoso. Gracias. Se siente. Bye.